Saludos de parte de Gran Torto Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio a nuestro espacio del día de hoy, nuestro webinar denominado Procedimiento Determinativo, Obligaciones de la Administración y Derechos del Contribuyente. Para esto el día de hoy tenemos como expositoras a Tatiana Martínez, gerente legal de Gran Thornton, junto con Ariana Alfaro, consultora legal de Gran Thornton Costa Rica. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de 60 años de experiencia en el mercado costarricense en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría, capital humano y también ciberseguridad. Recordarles que nos pueden encontrar en redes sociales como Gran Thornton Costa Rica. Ahí nos pueden encontrar y tienen el detalle de todos los espacios que realizamos semana a semana. Ahí se pueden inscribir y tener todos los detalles de la firma, así como otras informaciones importantes referente a nuestros servicios. También nuestro canal de YouTube, Gran Thornton Costa Rica, ahí tienen este y todos los espacios que realizamos semana a semana para que puedan repasar la información que vemos en los diferentes webinars que realizamos los días jueves a las 10 de la mañana. También nuestro podcast Café Gran Thornton, 82 episodios ya publicados sobre diversos temas que abarcamos aquí en la firma. Vamos a empezar el día de hoy saludando a una de las dos expositoras, Ariana Alfaro, consultora legal de Gran Thornton. Buenos días, Ariana. Buenos días, muchas gracias, Steven. Espero que este webinar sea de mucho provecho para todos ustedes y vamos a empezar. Gracias. Gracias, Ariana. Ahora le voy a dar la palabra a Tatiana Martínez, gerente legal de Gran Thornton, que también va a empezar con la presentación. Buenos días, Tatiana. Hola, muy buenos días tengan todos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Tal y como indicaba, Steven, es importante destacar que si bien el webinar se llama procedimiento determinativo, ya ustedes van a ver que también vamos a tocar temas sancionatorios, porque nos parece que es un tema que a la gente le preocupa mucho, ¿verdad? Estando dentro de una fiscalización, bueno, ¿qué tipo de sanciones me pueden aplicar? Por ejemplo, si no respondo un requerimiento de información, pero también si como consecuencia de ese procedimiento determinativo me pueden aplicar pues otra sanción. Entonces esto lo vamos a ir viendo con detenimiento para que ustedes, si tienen alguna duda al final, pues puedan expresar sus preguntas. Para efectos de iniciar, sí consideramos que es importante tener en consideración algunos asuntos previos, ¿verdad? Cuando a mí me hacen una determinación de oficio, lo pueden hacer en realidad a través de dos maneras. Una de ellas es la fiscalización, ¿verdad? Que es cuando el auditor, por ejemplo, en algunas ocasiones va y hace la primera revisión estando en la empresa, entonces pide información, etcétera. Y puede ser que incluso yo tenga que darle un espacio en mi empresa para que él revise la documentación. Pero también existe otra manera, que es lo que le llaman la liquidación previa o el trabajo de escritorio, que es básicamente cuando, por ejemplo, hacen algún tipo de revisión donde lo que se hace es contrarrestar o más bien ver, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, en el caso de la caja, en algunas ocasiones, ¿verdad? Lo que hace el auditor es revisar mi declaración de 101 y la cruza, hace un cruce de información con la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, si determina que hay algún tipo de diferencia, lo que hace es preguntarle desde su escritorio al contribuyente, bueno, por favor explíqueme a qué se deben estas diferencias. Entonces, esto para tenerlo claro. Hoy vamos a hablar del tema específicamente de la fiscalización, ¿verdad? Que es el primer caso que mencionábamos. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debería revisar cuando, por ejemplo, a mí me notifican una comunicación de inicio de actuación fiscalizadora? Lo primero que tengo que revisar es el tema de la prescripción, ¿verdad? En este momento, la prescripción está de 4 años y por tanto, si hoy, por ejemplo, me notifican una fiscalización del año 2018, claramente está prescrito. Pero si me notifican una fiscalización del impuesto sobre las utilidades del año, por ejemplo, 2021, pues sí estaría abierto ese periodo y por tanto la administración sí tendría pues competencia para poder iniciar la fiscalización. Otro tema que también hay que revisar de previo es el tema de la competencia, porque recordemos que puede ser que yo efectivamente esté geográficamente ubicado, por ejemplo, en Punta Arenas y que yo, en principio, ¿verdad? Debería estar adscrito a esa administración tributaria, pero resulta que soy un gran contribuyente. Entonces,
el órgano que tiene la competencia para iniciar una fiscalización necesariamente tendría que ser la Dirección de Grandes Contribuyentes. ¿Okay? Entonces, teniendo esto completamente claro, es importante, ahora sí, destacar algunos temas, ¿verdad? Igual de previo. Resulta que cuando a mí me notifican y yo estoy, por ejemplo, haciendo todas las respuestas, ¿verdad? En esta fiscalización de los requerimientos de información, etcétera, ahora resulta que todo se puede hacer por internet, ¿verdad? A través de un correo electrónico autorizado por Hacienda. Entonces, esto es una fotografía de una guía que en su momento, al puro inicio de la Administración Tributaria, nos compartió, porque resulta que ahora la gente pues firma todo, por ejemplo, el representante legal con firma digital, pero en muchas ocasiones hemos visto que todavía aún las personas firman digitalmente el documento, pero no le hacen la marca de obra. Y eso es algo muy importante porque si no, el auditor siempre te va a decir, mira, lo revisé, ¿verdad? En la página del Banco Central y me parece que la firma no está bien. Y a veces las personas dicen, bueno, pero ¿qué será lo que está mal? Justamente, la mayoría de las ocasiones, lo que está mal es esto, que no se le hizo la marca de obra a la firma digital. Entonces, esto para que lo tengamos claro. Otro tema previo que quisiéramos conversar con ustedes es que en algunas ocasiones las personas se preocupan muchísimo, ¿verdad? Porque resulta que el representante legal, por ejemplo, no está y resulta que no tiene firma digital. Entonces, ¿qué hago para poder cumplir con el plazo que me dieron, qué sé yo, de 10 días de un requerimiento de información y que no me multen, ¿verdad? Porque eso es algo de lo que ahora Ariana va a comentarnos, ¿verdad? El tema de la sanción. Pero claro, ¿cómo hago para resolver el asunto? Eso es importante, saber que existe esta figura de la gestoría de negocios, que básicamente lo que quiere decir es que, por ejemplo, si el representante no está, en el caso específico de los temas tributarios, puede ser que alguien de la empresa, qué sé yo, por ejemplo, el gerente financiero, firme a nombre de la empresa en calidad de gestor de negocios. Entonces, ¿qué es lo que dice? Vean, en este momento el representante no está, yo estoy firmando en calidad de gestor de negocios y dentro del mes siguiente, aunque lo ideal sería dentro de los 2 días siguientes, por ejemplo, el representante lo que hace es ratificar ese escrito que se presentó. Eso es importante, como les digo, ¿verdad? Para que no se nos vaya un plazo y no estemos eventualmente ante una posible multa, ¿verdad? Entonces, pues nada más para tenerlo claro. Otro tema importante, antes de explicarles el procedimiento determinativo como tal, es que también una de las dudas de las personas es, bueno, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, tengo para poder presentar el escrito? ¿Verdad? Qué sé yo, tengo 10 días hábiles, vence hoy, tengo que presentarlo antes de las 4:30, ¿verdad? Que es cuando, por ejemplo, la Administración Tributaria cierra. En el caso de que ustedes presenten ese escrito a través de un correo electrónico, tenemos la posibilidad de presentarlo incluso a las 11:59 de la noche. Esto pues nada más para que, ¿verdad? También a veces pasa que todo está listo, pero resulta que hay una prueba que se está terminando de escanear, por ejemplo, y que ya son las 4:30 y yo no sé si eso implica que ya no cumplí con el plazo. No, no. Tenemos hasta la noche para presentar eso, es decir, todas las horas son hábiles para efectos de poder presentar escritos ante la Administración Tributaria. Ahora bien, teniendo tal vez estos pequeños temas o asuntos previos listos, si quisiéramos comentar con ustedes, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el procedimiento determinativo o todas las etapas que tiene una fiscalización y que eventualmente es importante tener claras para pues ejercer una defensa correcta, que al final es lo que está buscando este webinar, ¿verdad? Que ustedes tengan ciertos elementos y ciertas herramientas para que ejerzan de manera correcta su defensa y pues sepan que temas, por ejemplo, formales que tal vez no son específicamente relacionados con el tipo de ajuste que me están haciendo, pero que sí son importantes revisar porque eventualmente se podría generar una nulidad y por tanto, pues que se elimine el ajuste. Entonces, lo primero, ¿verdad?, que va a ocurrir cuando a mí me van a hacer una fiscalización es que me van a notificar, se llama la comunicación de inicio de actuación fiscalizadora. En esta comunicación normalmente viene no solamente explicado cuál es el impuesto que me van a fiscalizar, cuál es el periodo que me van a fiscalizar, me dicen también quién es el auditor a cargo, quién es el coordinador. También normalmente adjuntan una lista de derechos y obligaciones del contribuyente, ¿verdad? También es importante destacar que en algunas ocasiones, o al menos lo normal es que actualmente lo que está ocurriendo es que te dicen, mira, en fecha tal, el auditor va a visitar, ¿verdad?, las instalaciones de la empresa.
Entonces, ¿qué es lo que hacen de una vez? Notifican el primer requerimiento de información para que ese día que el auditor llegue, por ejemplo, revise los libros legales de la empresa, que es algo que siempre piden al puro inicio, ¿verdad? Te piden, bueno, los estados financieros, etcétera, porque ellos lo que primero van a empezar a revisar es, de acuerdo a esta información contable y legal que tienen en ese momento, ¿verdad? De frente, bueno, ¿qué es lo que podría ser que sería cuestionable? ¿Verdad? Entonces ellos a través de esta primera visita, digamos, física a la empresa, van a revisar esos primeros elementos, ¿verdad? Incluso le dicen al representante, vea, si usted tiene alguna duda, ¿verdad? Con mucho gusto, ese es el correo en el cual usted me puede encontrar, etcétera. Ahora bien, como decíamos, en los requerimientos de información, ¿verdad? Del auditor, con la potestad que tiene la administración tributaria de verificar la realidad de las declaraciones, va a empezar a solicitar información. Últimamente hemos visto que, por ejemplo, solicitan información con cierto formato, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, yo quiero un cuadro de esta manera, ¿verdad? Qué sé yo, que el asiento contable así, quiero esta información con fecha, con número de factura, monto de la factura, etcétera, ¿verdad? Y normalmente en ese requerimiento de información te dicen que si no respondes en 10 días te van a aplicar una multa, que es la que ahora va a explicar Ari. Es importante destacar que algunas personas a veces no saben que existe la posibilidad de solicitar una prórroga, ¿verdad? Es decir, yo veo, ¿verdad?, que de pronto no me va a dar tiempo de responder en 10 días, entonces yo tengo la posibilidad de solicitarle por escrito al auditor, vea, por favor, deme 5 días más. Eso es normalmente lo que dan, porque en este momento, ¿verdad?, no puedo, por alguna razón, ¿verdad? Obviamente el escrito tiene que ir justificado. Pero eso es importante porque a veces las personas, ¿verdad?, no saben que existe la posibilidad de una prórroga y entonces a veces corren, ¿verdad?, y de pronto presentan información sin revisarla, pues con cautela. Entonces es importantísimo tener esto en consideración. Eso sí, para yo poder solicitar una prórroga tengo que haberla solicitado 3 días antes de que vence el plazo. Eso es importante, ¿verdad? Aunque algunas veces los auditores, digamos, pues sí son, digamos, buena gente, si se pide un día antes, puede ser que ellos la den, pero para efectos de seguridad del contribuyente es importante tener en cuenta este tema de los 3 días. Entonces, bueno, tenemos estos requerimientos de información. Y normalmente la empresa, pues lo que hace es responder. Aquí normalmente no se dan argumentos, ¿verdad? No es como que hay un procedimiento de defensa, simplemente estoy entregando información, la administración me pregunta, yo le respondo, punto. Luego, ¿verdad? Viene el momento en el cual ya el auditor dice, bueno, ya revisé, ya veo que existen posibles ajustes, entonces lo llaman a uno a una audiencia final. Esta es presencial, ¿verdad? A uno le dicen, vean, esos son los hallazgos que nosotros encontramos en su contabilidad. Vemos que pues es posible, ¿verdad?, establecer tales y tales ajustes. Entonces, en la misma audiencia final, a uno le entregan algo que se llama propuesta de regularización. Y en esa propuesta, ¿verdad?, ahí se indica cuál es el fundamento del ajuste. Y últimamente también hemos visto que dentro de la misma propuesta de regularización hay un apartado que dice posible sanción, ¿verdad? Entonces de una vez ponen como un apartado haciendo referencia a la posible sanción del artículo 81 que ahora les va a comentar Ari. ¿Verdad? Entonces, solamente para que lo tengamos claro, en las audiencias finales básicamente uno lo que va no es a pelear, ¿verdad?, ni a enojarse con el auditor, es simplemente a escuchar, ¿verdad?, cuál es ese ajuste que me están haciendo, porque la defensa se va a hacer de manera escrita posteriormente. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que ocurre en esta audiencia final, me notifican, y ¿qué es lo que pasa? Me dicen, vea, y una vez me explican y me dicen, existe la posibilidad de que si usted acepta ajustes, puede ser totalmente, ¿verdad? Es decir, aceptar la propuesta de regularización de manera total, o puede ser incluso que usted acepte algunos ajustes, es decir, de manera parcial. Si eso ocurre, de una vez le dicen, existe la posibilidad de que se reduzca la sanción. Entonces, eso siempre lo dicen porque, claro, es importante que el contribuyente sepa que si está dispuesto a regularizar porque considera que el ajuste es procedente y que se había declarado de manera inexacta, tiene la posibilidad de reducir esa sanción. Entonces me dan 5 días para que yo responda y diga claramente si estoy de acuerdo con algún ajuste
o si no estoy de acuerdo con ninguno de los ajustes y que voy a seguir discutiendo el asunto en la vía correspondiente, ¿verdad? Aquí nada más destacar que cuando, por ejemplo, yo acepto, por ejemplo, parcialmente, yo digo, sí, la verdad es que de estos 7 ajustes voy a aceptar uno, considero que es correcto. Entonces uno, dentro de esos 5 días, le dice a la administración, vea, yo acepto este ajuste y me van a dar 30 días para cancelarlo. No solamente la cuota tributaria adicional, sino también los intereses y también la sanción con la reducción, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa con los otros ajustes con los que yo no estoy de acuerdo? El procedimiento continúa, ¿verdad? Entonces, ellos lo que hacen es que emiten un traslado de cargos determinativo, donde van a tomar en cuenta que usted ya dijo que aceptó un ajuste, entonces te hacen el traslado de cargos por los otros 6 ajustes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Esto ha sido un poco criticado porque antes, hace unos años, nosotros teníamos 30 días para responder a ese traslado de cargos y normalmente hay que hacer un gran esfuerzo, digamos, en esos días, porque hay que revisar todo el expediente, ¿verdad? Hay que verificar cuáles son los argumentos que se van a poder desarrollar, etcétera. Pero resulta que hace un tiempo se cambió ese plazo y ahora son solamente 10 días hábiles, ¿verdad? Entonces hay que correr un poquito. Y bueno, después de estos 10 días, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Bueno, presento un reclamo ante ese traslado de cargos, ¿verdad? Con toda la argumentación. Ahora sí estamos, por decirlo así, en la parte específicamente de litigio. Yo presento argumentos, puedo presentar prueba, puedo presentar nulidades, puedo decir, no, esto está prescrito, etcétera, ¿verdad? Y la administración, pues evidentemente va a tener que referirse a cada uno de los argumentos y a cada una de las pruebas que yo estoy aportando. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, la administración dice, no, usted no tiene razón, ¿verdad? Entonces, lo cierto del caso es que yo voy a continuar, pues, con pretender este ajuste en específico o esta cuota tributaria adicional y me emite una resolución determinativa. Esa resolución determinativa se le llama en el derecho administrativo un acto final, es decir, ya ahora sí está determinado el monto como tal. Y esto es importante porque nos ha pasado, ¿verdad? Que en algunas ocasiones las personas dicen, no, ¿sabe qué? Vea, yo quisiera ya estar en sede judicial. La verdad es que yo siento que aquí no me van a entender, por ejemplo. Entonces, existe la posibilidad de continuar con el procedimiento administrativo, ¿verdad? Que es todo lo que se ve a la derecha, ya casi vamos a ver. Pero también existe la posibilidad de, con la resolución determinativa, irme ya al Tribunal Contencioso Administrativo y discutir el asunto. ¿Cuál sería la consecuencia de hacer esto de irse al Tribunal Contencioso? Que queda en firme en sede administrativa la deuda, entonces tengo que pagarla. O solicitar una medida cautelar en el Tribunal Contencioso Administrativo. Esa es la razón por la cual en algunas ocasiones hay personas que incluso deciden ir en ambas vías, es decir, continuar el procedimiento determinativo, ¿verdad? Del administrativo y también irme al Tribunal Contencioso. ¿Qué es lo que se gana con esto? Que hasta que salga la resolución del TFA, hasta ese momento la administración me puede cobrar. Entonces, esto es un tema, digamos, importante, que es importante pues tener claro, ¿verdad? Porque algunas personas dicen, no, me voy al Tribunal Contencioso, pero no saben que si yo dejo esto así en sede administrativa, me van a cobrar de inmediato. Y aquí también me gustaría pues hacer referencia a que existe la posibilidad de hacer un pago bajo protesta, porque recordemos que mientras el procedimiento administrativo sigue, los intereses siguen corriendo. Y lo cierto del caso es que los intereses ante la administración tributaria pues realmente son muy altos. Entonces, en algunas ocasiones las personas dicen, vea, yo estoy completamente seguro de que yo tengo la razón. Es decir, voy a seguirlo discutiendo en la vía correspondiente. Pero la verdad es que tengo el dinero para pagar ese ajuste, los intereses y la sanción completa. Entonces, ¿verdad? Ellos lo que dicen es que yo no quiero que sigan corriendo los intereses. ¿Cuál es la opción aquí? Hacer un pago bajo protesta. Decirle a la administración tributaria, de administración, venga, aquí está mi pago, pero sepa que lo estoy haciendo bajo protesta porque voy a continuar con el procedimiento. Y si al final de todo el procedimiento a mí me dan la razón, usted va a tener que devolverme ese monto con los intereses
que ya dijimos que en el caso de Hacienda son altos, ¿verdad? Entonces, hay algunas personas que incluso lo ven como una inversión. ¿Verdad? Entonces, bueno, continuando con el tema de la resolución determinativa, cuando ya la administración dice, bueno, no, yo considero que usted puede, más bien debe este ajuste, existe también la posibilidad de interponer recurso de revocatoria. Todo esto es ante el mismo órgano de la administración tributaria. Entonces, a veces los clientes preguntan, ¿qué posibilidades reales, verdad, tengo de que, por ejemplo, la administración tributaria cambie de parecer? La verdad es que son muy pocas por esa razón, porque quien va a resolver es la misma persona. Y otro tema importante a destacar acá es que recordemos que incluso en materia tributaria no existe, digamos, una limitación para el tema de la prueba. Entonces, no solamente tengo la posibilidad de presentar prueba documental. De hecho, digamos, en este momento, por ejemplo, hace unas semanas vimos un caso que básicamente la prueba que tenemos que aportar o que tenemos que ofrecer es testimonial, porque no hay otra manera de probar el asunto, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque a veces las personas no saben, ¿verdad?, que existe esa posibilidad de que de pronto yo tengo que demostrar algo en específico, ¿verdad? Qué sé yo, que es que yo estaba utilizando el vehículo para efectos de la actividad económica de la empresa. Y claro, pues tal vez no tengo fotos, digamos, del vehículo en el, ¿verdad? Yo no grabé el vehículo haciendo el traslado de un lado a otro para efectos de llevar los productos que yo vendo, por ejemplo, pero yo sí tengo la posibilidad de ofrecer a un testigo, a una de las personas que me acompañaba o alguna de las personas que vio donde el vehículo placa tal llegó a tal lugar para poder llevar esos productos que yo vendo. Entonces tengo la posibilidad de ir y decir a la administración, ¿sabe qué, administración? Tal vez no tengo prueba documental, pero tengo prueba testimonial. Entonces le ofrezco a estas personas para que ustedes las escuchen a viva voz y que, por ejemplo, pues se levante un acta de hechos. ¿Verdad? Esto es algo importante porque algunas veces, ¿verdad?, las personas creen que todo es como muy por escrito, muy documental la prueba, pero lo cierto del caso es que existe la libertad probatoria en sede tributaria. Bueno, después de que yo presento pues este recurso de revocatoria, lo que normalmente hace la administración, ¿verdad?, es pues emitir una resolución confirmatoria. ¿Verdad?, existe la posibilidad de ir a interponer un recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal Administrativo dentro de los 30 días. ¿Por qué decimos para ante, verdad? Porque resulta que si bien el Tribunal Fiscal Administrativo es quien va a resolver ese recurso de apelación, y eso es importante, algunas personas no lo saben, el recurso de apelación no se presenta ante el Tribunal Fiscal Administrativo, es decir, el TFA, no, se presenta ante la misma administración tributaria que me hizo el ajuste. Eso era fundamental, porque podría darse el caso de que alguien se equivoque, vaya y presente el recurso de apelación, el TFA, la administración diga, no me presentaron apelación, queda en firme ¿verdad?, la deuda y por tanto voy y cobro. Entonces esto sí es fundamental, ¿verdad?, saber que el recurso de apelación se presenta ante la misma administración tributaria que me estableció el ajuste. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Revisan desde el punto de vista estrictamente formal si la apelación pues tiene todos los elementos importantes que va a revisar, ¿verdad?, del TFA. Es decir, que por ejemplo esté firmado por el representante o por el apoderado especial administrativo. Y cuando ya ellos revisan que todo eso está, lo que hacen es que notifican un documento donde básicamente lo que dicen es, vea, vamos a admitir esto para estudio del TFA. Entonces, se lo notifico porque a partir de este momento usted tiene otros 30 días para ir al Tribunal Fiscal Administrativo y sustanciar la apelación. Se le llama sustanciación, ¿verdad? Que es básicamente que si usted tiene, por ejemplo, no sé, prueba adicional o algún argumento adicional, qué sé yo, que salió una sentencia de la Sala Constitucional de pronto, ¿verdad?, que me sirve, este es el momento en el cual yo tengo la posibilidad de ir ante el Tribunal Fiscal Administrativo y decirle, vea, acaba de salir esto nuevo, o tengo esta prueba nueva, le comento, ¿verdad?, que con esto y con este otro argumento considero que se debe anular todo el proceso
determinativo. Esto, ¿verdad? Es importante destacarlo porque hay un tema también adicional, y es que ya lo vamos a ver, pero cuando uno ya está en sede judicial, si bien existe la posibilidad de aportar prueba nueva, normalmente los procuradores, que son los abogados del Estado, hay momentos en los cuales dicen, no, a ver, porque usted me viene a traer esta prueba en sede judicial si usted tuvo toda la oportunidad de aportarla en sede administrativa, ¿verdad? Y resulta que, por ejemplo, el Tribunal Fiscal Administrativo, dentro del análisis que hizo, no tuvo la oportunidad de referirse a esta prueba. Ellos lo dicen, ¿verdad? Como digo, a pesar de que claramente existe la posibilidad de aportar prueba nueva en el proceso judicial, digamos que si nos aseguramos de que toda la prueba quede en el procedimiento administrativo, es más fácil pues que no nos salgan con este argumento, y además ya lo vamos a ver también más adelante. Pero específicamente en los procesos judiciales, normalmente el expediente administrativo completo es admitido como prueba. Entonces, en una audiencia preliminar, que ya les voy a explicar más adelante qué es muchísimo mejor que toda la prueba haya sido aportada en sede administrativa, porque casi que de fijo que no me la van a cuestionar a nivel judicial, ¿verdad? No se van a poder oponer. ¿Por qué? Porque es parte del procedimiento administrativo y del expediente que se conformó a lo largo de toda la fiscalización y de la fase posterior, ¿verdad? Que es donde se va impugnando cada una de las etapas. Aquí hay tal vez un tema, ahora sí, teniendo claro, ¿verdad? Pues cuáles son esas etapas del procedimiento determinativo, pues algunos temas importantes. Cuando uno va a revisar el expediente administrativo, que claramente pues es lo más importante, ¿verdad? A veces, si ustedes ven el artículo 53 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, hay una parte específica donde lo que dice es que si, por ejemplo, durante el procedimiento de fiscalización, así les llaman, hay un momento en el cual la administración tributaria no hace nada, digamos, durante 2 meses, o se suspenden las actuaciones de la administración durante más de 2 meses, entonces el inicio de la actuación fiscalizadora no va a tener efectos que interrumpan la prescripción. ¿Por qué esto es importante? Porque resulta que a veces hay un tema, por ejemplo, de estrategia. Qué sé yo, que me hacen un requerimiento de información y yo respondo. Pasan 3 meses, ¿verdad? Calendario. Y de pronto luego aparece todo asustado al auditor porque se le había traspapelado o algo, ¿verdad? Y dice, vean, aquí está este requerimiento de información nuevo, 3 meses después. Pues claro, uno se da cuenta, ¿verdad? De que se le pasaron los 2 meses. Pero digo que hay un tema de estrategia, porque a veces hay que esperar un poco a estar más adelante en el procedimiento administrativo, de manera tal que hayan pasado 4 años, es decir, la prescripción, y ahora sí yo puedo alegar la prescripción diciendo, uy, vea lo que le pasó a usted, de acuerdo al artículo 53, como en ese momento pasaron más de 3 meses, ese inicio de la actuación fiscalizadora no tuvo efecto interruptor. ¿Qué quiere decir eso? Que seguía computándose los 4 años normal. Y resulta que en fecha tal que ya pasó, ya prescribió este periodo fiscal. Entonces, eso es un argumento, ¿verdad?, que eventualmente se podría alegar y que, como les digo, es un tema de estrategia de saber y también tener clarísimo el conteo de los 4 años, de saber en qué momento lo puedo alegar. Y bueno, eso es tal vez algo pues importante, ¿verdad? Hay un tema también que hemos visto que a las personas les preocupa mucho, ¿verdad? Que es esto que les comentaba del pago bajo protesta, porque ¿qué es lo que hace? Pues la mayoría, digamos, de los auditores le dicen, está bien, pague bajo protesta a través, por ejemplo, de un de 110. Entonces, no solamente está el tema de que el contribuyente tiene que calcular los intereses, ¿verdad? Y puede ser que haya un error. Y el problema de ese tipo de errores es que de acuerdo al código de normas, cuando yo hago un pago, lo primero que se cancela, ¿verdad?, son los intereses y la sanción. El principal, si queda un remanente sin pagar, digamos, queda en el principal. Entonces, claro, podría ocurrir que yo hago mal el cálculo, queda, digamos, ese saldo por pagar en el principal y la administración por alguna razón no le da seguimiento, pero ahí sigue entonces ese principal generando intereses y es un problema después. Entonces, claro, algunas personas dicen, ¿cómo hago, digamos, para estar completamente seguro de que estoy haciendo
el cálculo de intereses correcto. Lo que hemos visto que pues algunos funcionarios muy amables ayudan a hacer es que uno les dice, vean, quiero hacer el pago bajo protesta. El dinero lo voy a tener dentro de semana y media, en fecha tal. Usted sería tan amable no solamente de calcular, ¿verdad?, la deuda, que obviamente la idea es revisarlo uno, pero la idea es que ellos se hagan el cálculo y que lo suban en línea. Entonces, que, por ejemplo, uno le dice, vean, señor, es que yo voy a pagar, ¿verdad?, la otra semana a mediados, en fecha tal, por favor, súbalo en línea. Entonces, en vez de tener que hacer un de 110, ir a la ventanilla de un banco en específico con un cheque porque es mucho dinero, etcétera, simplemente el auditor lo sube en línea y yo me meto, ¿verdad?, al banco, veo que, así como cuando uno hace los pagos parciales, etcétera, dice impuestos sobre la renta, periodo tal, y lo pago ahí. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que yo voy a estar seguro de que el cálculo está no solamente bien hecho, ¿verdad?, sino que es incluso la administración tributaria la que me está diciendo exactamente cuánto es. Entonces, después no podría la administración o alguien decir, ah, te faltó algo. No, no, perdón, usted hizo el cálculo. Yo a usted se lo pedí, tanto así que usted pudo subirlo en línea. Eso es un tema importantísimo, ¿verdad? Y otro tema, tal vez para tenerlo en consideración, es que hay algunas personas, ¿verdad?, que dicen, bueno, ya lo vamos a ver ahorita más adelante con Ari, ¿verdad?, con el tema de las deducciones de la sanción. Entonces ellos lo que dicen es, vea, yo voy a cancelar bajo protesta, ¿me puedo aplicar una de las deducciones que establece el artículo 88? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el artículo 88 de lo que parte es que yo estoy aceptando el ajuste. Y es por esa razón que me va a poder aplicar una reducción. En el caso del pago a protesta, yo claramente le estoy diciendo a la administración, vea, yo voy a continuar peleando. Entonces, como vas a continuar peleando, si haces el pago a protesta del principal, intereses y sanción, vas a tener que pagar bajo protesta el 100% de la sanción. Esto es importante, ¿verdad? Porque a veces hacen ese tipo de preguntas, ¿verdad? De si realmente se pueden aplicar la reducción dentro del pago a protesta. Eso no es posible. Hay un tema que hemos visto también importante, ¿verdad?, que en algunas ocasiones la administración tributaria, como les decía en el inicio de la actuación fiscalizadora, a mí me dicen cuáles son los periodos y los impuestos que me van a revisar. Hay ocasiones donde, por ejemplo, la administración dice, voy a empezar con utilidades, pero durante los requerimientos de información, en algún momento dice, voy a ampliar la fiscalización, va a ser exactamente el mismo periodo fiscal, pero lo voy a ampliar, por ejemplo, a remesas al exterior. ¿Por qué? Porque resulta que había unos contratos, ¿verdad?, de los cuales yo veo que usted pues no hizo la retención, entonces quiero revisar, etcétera. Resulta que en algún momento, por ejemplo, se dio un caso donde llegó la administración y dijo, bueno, usted era el obligado a hacer la retención del impuesto de remesas al exterior. Bueno, porque su proveedor está en el exterior, pero resulta que el servicio, ¿verdad?, se dio en territorio costarricense, entonces pues se aplica el hecho generador. Entonces vienen, hacen, ¿verdad?, el ajuste tanto en remesas al exterior como en utilidades, como diciendo que ese gasto que usted pasó como deducible se lo rechazo. ¿Por qué? Porque no hiciste la retención. Entonces, claro, las personas decían, me están castigando dos veces, me están castigando en el impuesto sobre las utilidades rechazando el gasto y me estás castigando en remesas al exterior porque me estás diciendo que de acuerdo a la ley yo soy el agente de retención y responsable solidario por esa retención que no hice. Entonces en su momento se dio esa discusión y la Sala Constitucional desde el año 2012 dejó clarísimo, ¿verdad?, que a mí no me pueden hacer, digamos, dos ajustes de espejo, es decir, sí, al final, por ejemplo, el TFA dice que tenía razón la administración tributaria. Cuando la administración vaya a cobrar, no puede cobrar dos veces lo mismo. O me rechazas el gasto en utilidades, ¿verdad?, o me cobras el de remesas al exterior. Pero ya la administración dijo, no, no. O sea, definitivamente solamente se puede hacer uno de los ajustes porque de nuevo estarías sancionando, por llamarlo de alguna manera, dos veces al mismo contribuyente en este caso.
Y pues nada más para que tengan claro, ¿verdad? Luego de que ya pasó a la etapa administrativa, es decir, ya el Tribunal Fiscal Administrativo que está conformado por abogados, ¿verdad? Esto es importante, es decir, es un órgano independiente, si bien es parte del Ministerio de Hacienda, ellos tienen como esa obligación de revisar la legalidad de las actuaciones de la administración tributaria. ¿Verdad? En principio ellos tienen que revisar eso, incluso lo pueden hacer de oficio. Y esta es la razón por la cual, de hecho, en algunas ocasiones, por ejemplo, en el caso de sanciones, hemos visto que han emitido nulidades de oficio, diciendo, no, esto que hizo la administración es ilegal a pesar de que el contribuyente no lo haya alegado. Entonces, esto, ¿verdad? Tenerlo claro, porque además, claro, ahí sí hay que asegurarse, ¿verdad? Ojalá de tener, pues, algún apoyo legal, ¿verdad? Que me ayude a formular los argumentos con artículos de las leyes aplicables, porque al final, al ser abogados ellos lo que van a revisar es esto, ¿verdad? Los argumentos específicamente jurídicos. Entonces, aquí sí es importante dos temas, ¿verdad? Desde el momento en el cual el Tribunal Fiscal Administrativo a mí me dice que confirma uno o varios ajustes de la administración tributaria, yo tengo la obligación, por el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de cancelar en 30 días esos ajustes que fueron confirmados, ¿verdad? Entonces, claro, a veces las personas dicen, no, ¿qué hago aquí? ¿Verdad? Yo en 30 días no puedo pagar. ¿Verdad? ¿Qué hago? Pues existen varias posibilidades. Si tengo el dinero, puedo ir y pagar dentro de los 30 días e igual puedo ir a presentar una demanda para seguir discutiendo el asunto. Si no tengo el dinero, puedo, por ejemplo, solicitarle una medida cautelar al Tribunal Contencioso Administrativo diciéndole, por favor, suspenda el cobro que la Administración Tributaria está pretendiendo, porque en este momento, obviamente tiene que ir con prueba, por ejemplo, contable, en este momento yo no tengo ese dinero. Si usted me obliga a pagar eso, por ejemplo, voy a tener que despedir personas. Esos ya son razones contables, ¿verdad? Que hay que demostrar a nivel de la medida cautelar. Importante destacar que si yo presento la medida cautelar y a mí me la dan, dentro de los 10 días siguientes yo tengo que presentar la demanda. Si no la presento, me quitan la medida cautelar que me dieron. Eso es importantísimo. Otra posibilidad, si yo no tengo el dinero, ¿verdad? Es ir ante la propia administración tributaria, ya no el tribunal contencioso, y decirle, vea, yo tengo una situación económica, financiera, transitoria, complicada, ¿verdad? Demostrárselo, proyecciones, etcétera, y decir, por favor, deme una facilidad de pago, ¿verdad? El famoso arreglo de pago. Hay pues una resolución que sí establece ciertos requisitos, ¿verdad? Que se tienen que cumplir para poder hacer este arreglo de pago. Me parece que en este momento lo máximo que están dando pues para hacer ese arreglo de pago son como 2 años. Y lo importante destacar también acá es que si yo acepto ¿verdad? Y firmo el arreglo de pago, los intereses siguen corriendo, ¿verdad? No es como que voy a pagar lo que en ese momento que yo firmé estaba. No, los intereses siguen corriendo y de hecho dentro del arreglo de pago se van a tomar en consideración, ¿verdad? Y otra posibilidad que también puede darse, ¿verdad? Es que, por ejemplo, la administración tributaria emita una liquidación diciendo, a usted me debe tanto de cuota tributaria adicional y tanto de intereses. Pero resulta que la liquidación está incorrecta. Por ejemplo, tiene un tema aritmético, ¿verdad? Que está incorrecto. O me metió uno de los ajustes que no fue confirmados por el TFA, es decir, hay alguna razón sustantiva por la cual esa liquidación está incorrecta. Entonces yo tengo la posibilidad de impugnar esa liquidación. Entonces puedo poner, por ejemplo, un recurso de revocatoria y decirle a la administración, vea, perdón, pero es que está mal calculado, por ejemplo. Ellos pueden emitir diciendo, no, esto está bien calculado. Igual yo podría ir al Tribunal Fiscal Administrativo con una apelación para que el tribunal resuelva sobre lo que estoy diciendo de que está mal calculada, ¿verdad? El monto. Pero bueno, ya habiendo determinado el tema del pago o de la medida cautelar o del arreglo de pago, etcétera, ¿qué es lo que sigue? Pues la etapa judicial. Entonces aquí sí necesitamos sí o sí, pues a un abogado, ¿verdad? Que sea un apoderado especial judicial quien va a llevar el proceso. Entonces en materia tributaria, ¿verdad? Yo presento la demanda, que es lo que dice la norma, tengo 4 años para poder presentar esa demanda.
Aquí es importante algo que algunos contribuyentes preguntan. A veces en el TFA yo gano algunos ajustes y pierdo otros. Los que yo pierdo, obviamente, son los que yo meto en mi demanda, pero los que yo gano, yo puedo ser demandado por el Estado, es decir, por la Procuraduría. Entonces, la Procuraduría presenta una demanda en mi contra que se llama lesividad. Entonces, esto para que tengamos claro que si el TFA me da la razón, puede ser, y casi siempre, a mí me demanda el Estado, para que al final se determine si efectivamente yo tenía razón. Pero bueno, estamos en el caso de que yo voy, presento mi demanda, la Procuraduría pues responde, contesta, me dan una réplica que son 3 días para poder referirme a esa contestación, se va a la audiencia preliminar, que es básicamente, ahí se determinan temas importantes, es decir, subsanar todo el proceso para que quede listo para audiencia, digamos, o para sentencia. Y aquí nada más destacar que en el caso específicamente tributario normalmente no hay testigos, entonces no hay audiencia a juicio. En la misma audiencia preliminar se pueden dar las conclusiones del caso y ya ahí se pasa al tribunal correspondiente para que emitan la sentencia. Después de que el tribunal contencioso emite la sentencia, existe la posibilidad de que la persona que perdió vaya e interponga un recurso de casación ante la primera, que es la que ya en definitiva determina la decisión. Y después la persona que gana, pues puede ir a un proceso de ejecución donde va a cobrar pues todo lo que se debía más costas, por ejemplo. Y esto es básicamente el procedimiento determinativo y ahora nada más vamos a ver un momentito el proceso sancionador que Ariel va a explicar. Bueno, muchas gracias, Tatiana. Y bueno, primero como introducción, importante, ¿verdad? Que, bueno, obviamente este proceso sancionador en Costa Rica es el conjunto de etapas y acciones que la Administración Tributaria lleva a cabo para investigar y en su caso sancionar a los contribuyentes por infracciones fiscales. Entonces, en muchos casos también es importante saber que el procedimiento sancionador puede iniciarse como consecuencia del procedimiento determinativo. Es decir, si durante la determinación de las obligaciones fiscales se detectan incumplimientos, omisiones, cualquier otro tipo de infracción, se puede proceder a abrir un expediente sancionador de manera simultánea o posterior. Entonces, básicamente, este puede llegar a estar conexo, ¿verdad?, al procedimiento determinativo. Entonces, básicamente, durante el procedimiento determinativo, la administración revisa la exactitud de las declaraciones y pago de impuestos. Si se identifican errores o discrepancias que constituyen infracciones tributarias, como una declaración de ingresos, omisión de ingresos o un uso indebido de los créditos fiscales, se abre entonces el proceso sancionador, ¿verdad? Entonces, importante. Aunque estos puedan estar relacionados, el procedimiento sancionador y el determinativo son técnicamente independientes. O sea, esto significa que aun cuando el contribuyente pueda aceptar los ajustes determinativos en el procedimiento determinativo, todavía puede tener la oportunidad de defenderse o argumentar en el procedimiento sancionador para minimizar o evitar sanciones. Entonces, una pregunta que se hace bastante, digamos, es qué casos puede haber un procedimiento sancionador y no uno determinativo. Entonces, algunos de los casos, ¿verdad?, van a ser los siguientes, como las infracciones formales, que son aquellas que no están directamente relacionadas con el cálculo o el pago de impuestos, sino en el cumplimiento de las obligaciones accesorias. Entonces, algunos ejemplos incluyen la omisión de inscripción, es decir, que la persona no se inscriba en el registro de contribuyentes cuando está obligada a hacerlo, el incumplimiento de deberes de información, no presentar las declaraciones informativas, libros de contabilidad, registros obligatorios en los plazos establecidos, aunque no haya terminación de impuestos adeudados, o hasta no emitir comprobantes de pago. Sobre una falta de emisión de facturas o comprobantes electrónicos, ¿verdad?, por parte del contribuyente que haga entonces a la administración querer empezar este procedimiento. Esos son algunos de los ejemplos, ¿verdad?, entre otros, de los que podemos ver. Entonces, ya para empezar, vamos a empezar para ver cuáles infracciones son las que se pueden dar. Un ejemplo, digamos, es el artículo 81, ¿verdad? Que básicamente lo que dice es esto, que dice las infracciones materiales por omisión, inexactitud o por solicitud improcedente de compensación o devolución o por obtención de devoluciones improcedentes. Constituyen infracciones tributarias. Y nos vamos a centrar más que todo en este inciso B, que dice presentar declaraciones autoliquidaciones inexactas.
Esta infracción se configura cuando los sujetos pasivos dejen de ingresar dentro de los plazos legalmente establecidos las cuotas tributarias que correspondan por medio de la presentación de declaraciones o autoliquidaciones inexactas. Para estos fines se entenderá por inexactitud, y si querés, Tati, podés pasar de slide. Aquí lo vemos que son estas tres, ¿verdad? Que la primera es el empleo de datos falsos, incompletos o inexactos de los cuales se derive un impuesto menor o saldo menor por pagar a un mayor saldo a favor del contribuyente responsable, las diferencias aritméticas que contengan las declaraciones presentadas por los sujetos pasivos. Estas diferencias se presentan cuando al efectuar cualquier operación aritmética resulte un valor equivocado o se aplique tarifas distintas de las fijadas legalmente que impliquen, en uno u otro caso, valores de impuestos menores o saldos a favor superiores de los de que debían corresponder. Y tres, tratándose de la declaración de retenciones en la fuente, la omisión de alguna o la totalidad de las retenciones que debieron haberse efectuado o las efectuadas y no declaradas o las declaraciones por un valor inferior al que corresponda. La base de la sanción será la diferencia entre el importe liquidado, esto es importante, o de la terminación del oficio y el importe autoliquidado en la declaración del sujeto pasivo. Estas pueden ser entre el 50, entre el 100 o ya sea el 150%. Entonces, un ejemplo de esto es el siguiente, y el contexto que voy a dar es esto. Básicamente que llega una empresa, ¿verdad? Presenta una declaración de impuestos sobre la renta para el periodo fiscal 2023. En la declaración reporta ingresos totales de 50 millones de colones y deduce gastos por 20 millones de colones, resultando en una base imponible de 30 millones. Sin embargo, durante la revisión, la Administración Tributaria descubre que la empresa omitió declarar ingresos adicionales por 10 millones de colones provenientes de ventas y no registradas. Entonces, como resultado, la base imponible real, ¿verdad? Debería haber sido 40 millones y no 30 como se declararon. Entonces, el impuesto a pagar es mayor al declarado. Entonces, en este caso, existe la infracción es la siguiente, ¿verdad? Que presentó una declaración autoliquidación inexacta, ya que omitió ingresos, resultando en un menor impuesto declarado. Después, bueno, la base de la sanción va a ser la cuota tributaria adicional, que es básicamente lo que establece Hacienda, y la posible sanción, esto va a ser dependiendo de la gravedad de la infracción y de la intención del contribuyente. La sanción va a poder, como dijimos anteriormente, ser de 50%, 100% o 150%. Entonces, para ver más o menos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser cuál? Básicamente, primero, la sanción del 50% se puede dar cuando la inexactitud es resultado de errores involuntarios o negligencia sin intención de evadir los impuestos. No se identifican indicios de fraude o intención de engaño. Después está la segunda, ¿verdad? Que es la sanción del 100%, que es la inexactitud cuando la inexactitud resulta de conductas que demuestran una falta de diligencia grave por parte del contribuyente, tal como la omisión de información importante que podría haber sido fácilmente obtenida o verificada. Y existen indicios en el que el contribuyente actuó con dolo o con intención de ocultar la verdadera situación fiscal, pero no se puede demostrar claramente la intención fraudulenta. Que esto va a ser diferente, digamos, ya en la sanción del 150, ya que esta se da cuando la inexactitud es intencional con el claro objetivo de evadir el pago de impuestos, se detecta fraude fiscal o manipulación deliberada de los registros contables o documentos tributarios para ocultar estos ingresos, exagerar deducciones o cualquier otra acción destinada a disminuir indebidamente la carga fiscal. Bueno, entonces en este caso, ¿verdad? En el ejemplo que les estaba dando, como esta omisión fue intencional, es probable que se aplique la sanción máxima del 150%. Cada caso se tiene que analizar, ¿verdad? Independientemente y ver qué es lo que me están sancionando, qué es lo que me están diciendo, pero en este caso parecería, digamos, según lo que acabo de mencionar, que sería 50%, 150%. Y tal vez nada más para hacer un comentario, ¿verdad? En la mayoría de las fiscalizaciones, la que aplican es la del 50%, como decía Ari, para que sea el 150% tiene que ser muy grave. Pero además, algo que siempre han preguntado, ¿verdad? Durante la fiscalización, a la gente le preocupa mucho el tema penal, ¿verdad? Y además ha sido, pues, algo que últimamente, ¿verdad? Ha salido como a la luz, ¿verdad? De que si hay casos penales, etcétera.
Uno de los requisitos para que exista la posibilidad de que el asunto ya no siga en sede administrativa, sino que lo tiren a sede penal, es que el ajuste que vaya a hacer la administración sea superior a los 500 salarios base. Aquí hay un tema importantísimo y es que el solo hecho de que el ajuste supere esos 500 salarios base no necesariamente implica que va a ir a sede penal. ¿Por qué? Porque claramente en sede penal tiene que probarse, ¿verdad?, el dolo, es decir, toda la intención que tuvo la empresa para evadir, por ejemplo, o defraudar. Entonces, esto sí es importante. Y lo otro que también, además del tema, digamos, de esto de los 500 salarios base, lo que a la gente le preocupa también es, bueno, hasta qué momento, por ejemplo, la administración podría mandar esto a sede penal, o incluso en qué etapa yo ya puedo estar tranquilo de que ya no lo enviaron a sede penal. La respuesta es con el traslado de cargos. Si a ustedes ya les notifican el traslado de cargos, ya el asunto quedó en sede administrativa. Es decir, la sanción administrativa que podrían aplicarles es esta del artículo 81. Ya definitivamente el asunto no va a ir a sede penal. Perfecto, muchas gracias por ese aporte. Bueno, otra sanción, ¿verdad? La resistencia a las actuaciones administrativas de control que constituye una infracción tributaria, la resistencia a las actuaciones de control del cumplimiento de deberes materiales y formales debidamente notificada a un determinado sujeto pasivo. Entonces, entenderá como actuación administrativa de control toda acción realizada con la notificación al sujeto pasivo conducente a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias referidas al tributo y al periodo en que se trate. Entonces, se entiende producida esa circunstancia cuando se incurra en cualquiera de las siguientes conductas. Y nos vamos a detener en el inciso B, que dice no atender algún requerimiento debidamente notificado. Si quieres, puedes seguir. Bueno, las sanciones serán las siguientes. Que bueno, la primera, ¿verdad? La multa pecuniaria de 2 salarios base cuando la infracción cometida corresponda a alguna de las enunciadas en los incisos A, B, C y D de este artículo si no se cumple con lo solicitado en el plazo concedido en el primer requerimiento notificado al efecto. 2. La multa pecuniaria de 3 salarios base cuando la infracción cometida corresponda a las enunciadas en los incisos A, B, C y D de este artículo si no se cumple con lo solicitado en el plazo concedido en el segundo requerimiento notificado al efecto. También se aplicará esta multa cuando la infracción cometida corresponda a la enunciada en el inciso C de este artículo. Y la tercera es básicamente que la multa pecuniaria proporcional del 2% de la cifra de los ingresos brutos del sujeto infractor en el periodo del impuesto sobre las utilidades anterior a aquel que se produjo la infracción, con un mínimo de 3 salarios base y un máximo de 100 salarios base, cuando la infracción cometida corresponda a alguna de las enunciadas en el inciso A, B, C y D de este artículo si no se cumple con lo solicitado en el plazo concedido en este tercer requerimiento notificado al efecto. Y entonces, si lo obligado suministra la información dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del plazo conferido por la administración, la multa pecuniaria establecida en este inciso se reducirá en un 50%. Un ejemplo de esto, ¿verdad?, es la resistencia a las actuaciones administrativas de control, que bueno, el contexto, digamos, de este ejemplo es que la administración tributaria notifica a una empresa que debe proporcionar ciertos documentos y registros contables para verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en el plazo fiscal del 2023. El requerimiento especifica que la documentación debe ser presentada en un plazo de los 10 días hábiles. Entonces, la infracción, la empresa no atiende el requerimiento durante el plazo establecido. A pesar de la notificación, la empresa no entrega los documentos solicitados ni da una respuesta justificando la demora o la imposibilidad, ¿verdad?, de cumplir con el requerimiento, no pide prórroga, ¿verdad?, etcétera. Entonces, existe esta consecuencia, que es que la administración tributaria emite una segunda notificación, otorgando un nuevo plazo para la entrega de la información. Entonces, la empresa nuevamente incumple el plazo otorgado en este segundo requerimiento. Entonces, las sanciones aplicables son las siguientes. La primera infracción, multa pecuniaria de 2 salarios base por no cumplir con el primer requerimiento. Después, la segunda infracción, multa pecuniaria de 3 salarios base por no atender el segundo requerimiento. Y en el caso específico, existe un tercer caso, ¿verdad? Si la empresa continúa sin cumplir con el requerimiento en un tercer
aviso, digamos, se impondrá una multa proporcionada del 2% de ingresos brutos del periodo fiscal anterior con un mínimo de salarios base y un máximo de 100 salarios base. Si la empresa presenta la información dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del tercer plazo, la multa, como dije anteriormente, se va a reducir al 50%. Aquí nada más quería hacer un comentario, ¿verdad? Porque una vez tuvimos un caso donde el contribuyente decía, vea, es que bueno, primero está el caso donde yo simplemente no tengo información, eso que usted me está pidiendo no existe. Entonces yo puedo responder diciendo, vea, no existe. Por ejemplo, qué sé yo, que en el caso de un vehículo que sí está siendo utilizado para efectos de la actividad económica de la empresa y me están requiriendo que si hay una bitácora de entradas y salidas. Si no existe, no existe y así lo pongo en el escrito, ¿verdad? Porque si yo digo que existe, me lo van a estar pidiendo y me van a poder ir aplicando todas estas sanciones. Pero hubo un caso también donde pues el contribuyente decía, vea, yo no quiero entregar eso, es que no lo quiero entregar, ¿verdad? Entonces, existe la posibilidad de que, por ejemplo, yo cancele, digamos, la sanción y ya, yo no tengo la obligación de seguir, o ya no tengo la obligación de entregar la información. No, aquí hay que recordar lo siguiente. Si a mí me hacen un requerimiento de información, yo no respondo. Me hacen un segundo requerimiento de información y, por ejemplo, yo sí entrego hasta ese momento, ¿verdad? La información, igual aplica la sanción, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque a veces las personas creen que, bueno, que si, por ejemplo, cancelan la sanción, ya yo no tengo, digamos, en principio esa obligación de presentar la información. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, la siguiente diapositiva, de hecho, hablamos de, me parece, como de los temas más importantes, que es la reducción de las sanciones, ¿verdad? Que es donde estamos tal vez más interesados, que es básicamente las sanciones indicadas en los artículos 78, 79, 81, 83, se reducirán cuando se cumplan los supuestos y las condiciones que se enumeran a continuación. Que bueno, dice cuando el infractor subsane de forma espontánea, ¿verdad? Esto es importante, que esta es la primera, que ahorita vamos a explicar mejor con ejemplos. Su incumplimiento sin que medie ninguna actuación de la administración para obtener la reparación, la sanción será rebajada en un 75%. El infractor podrá autoliquidar y pagar la sanción en el momento, ¿verdad? Que ya es que, bueno, entonces ya declaro y en el mismo momento entonces voy a pagar y entonces en este caso la reducción será del 80%. Después está el inciso B, que es cuando el infractor repare su incumplimiento después de la actuación de la administración tributaria, pero antes de la notificación del acto determinativo, tratándose la infracción del artículo 81 o antes de la resolución sancionadora. Tratándose los artículos 78, 79 y 83, la sanción se rebajará en un 50%. El infractor podrá autoliquidar y pagar la sanción en el momento de subsanar su incumplimiento, en cuyo caso la reducción será del 55%. Bueno, el inciso C, ¿verdad? Que es cuando notificado el acto determinativo y dentro del plazo establecido para recurrirlo, tratándose de la infracción del artículo 81, el infractor acepte los hechos planteados en y subsane el incumplimiento, la sanción será rebajada en un 25%. Entonces, tratándose de las infracciones de los artículos 78, 79 y 83, el infractor, dentro del plazo establecido para impugnar la resolución sancionadora, acepte los hechos planteados y subsane el incumplimiento, la sanción será rebajada aquí en un 25%. Entonces, el infractor podrá autoliquidar y pagar la sanción en el momento de reparar el cumplimiento, en cuyo caso la reducción será del 30%. En estos casos, el infractor deberá comunicar a la administración tributaria por los medios que ella defina los hechos aceptados, se juntará las pruebas de pago, arreglo de pago, los tributos y las sanciones que correspondan. Pero bueno, entonces, el ejemplo, digamos, de estos vamos a poner un contexto, ¿verdad? Una empresa que presenta su declaración de impuestos sobre la renta con datos inexactos, omitiendo ciertos ingresos, lo cual constituye una infracción según el artículo 81. Entonces, la administración tributaria, antes de iniciar una actuación oficial de verificación o auditoría, se percata del error y la empresa también reconoce la omisión de forma espontánea. Pero bueno, entonces, el primer supuesto, ¿verdad? Es la subsanación espontánea,
que es que en este momento no hay ninguna fiscalización, simplemente es que la empresa decide corregir la declaración, o sea, rectificar la verdad, de forma espontánea antes de cualquier intervención de la administración tributaria. Presenta una declaración rectificativa y paga el impuesto adicional correspondiente. Entonces, aquí, ¿verdad? Sería una reducción de la sanción del artículo 88, inciso A, que la sanción por la infracción se reduce en un 75%. Además, si la empresa autoliquida y paga la sanción al momento del incumplimiento, ¿verdad? Entonces va a ser hasta una reducción del 80%. Después está la situación 2, que aquí sí hay una fiscalización, ¿verdad? Que entonces, básicamente, la empresa subsana la infracción después de que la administración haya iniciado una, ¿verdad? Esta actuación de control, pero antes de que se notifique el acto determinativo, entonces la sanción se va a reducir al 50%. Y entonces el pago de la sanción, si además la empresa decide autoliquidar y pagar al momento de la subsanación, la reducción será del 55%. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Porque entonces la primera, como estaba mencionando, es antes de que haya una fiscalización, y ya la segunda es que ya, digamos, ya hay una propuesta, ¿verdad? Y todo, y ya empezó esta fiscalización, y aquí es cuando yo, este, mm, cuando yo ya quiero, cuando ya decido, ¿verdad? Autoliquidar y pagar esta misma, ¿verdad? En el momento para subsanar más que todo, ¿verdad? Y que se me haga la reducción del 50%, del 55%. Un tema, tal vez nada más para ponerles el ejemplo, es que si ustedes ven el inciso E, ¿verdad? Dice que, bueno, que aplica la reducción del 55%, incluso dice después de la actuación de la administración tributaria, pero antes de la notificación del acto determinativo. Y una de las dudas que a veces nos han planteado es, ¿cuál es el acto determinativo? Es el traslado de cargos, ¿verdad? Porque nos dicen, es que si no, si es el traslado de cargos, tengo que correr para determinar si al final voy a aceptar el ajuste para poder aplicar la reducción. Pero resulta que no, el acto determinativo es la resolución determinativa. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso puede ser que llegue y me notifiquen la propuesta de regularización y que yo diga, no, la verdad es que no, yo no estoy de acuerdo. Me notifiquen el traslado de cargos, ¿no? Y que yo diga, hasta ese momento, bueno, sí, la verdad es que sí, considero que el ajuste es procedente, entonces voy a regularizar. Entonces, eso quiere decir que aun y cuando yo decida regularizar el ajuste después del traslado de cargos, puedo aplicar esta reducción del 55%, porque el acto determinativo es la resolución determinativa, no el traslado de cargos. Y tal vez nada más un tema adicional, ¿verdad? Ahora que escuché que Ari dijo rectificativa, cuando yo estoy en una fiscalización, yo no puedo rectificar, ¿verdad? Porque después a veces pasa, ¿verdad? Que inicia la fiscalización, entonces alguien ya se asusta porque sabe que hay un pecadillo por ahí, entonces tiene la duda de si se puede rectificar. Vamos a ver, la respuesta en concreto es sí se puede, pero con autorización de la administración tributaria. Es decir, yo le tengo que decir a la administración, tengo este pecado, ¿verdad? Eh, usted me permite rectificar. Lo que pasa es que la mayoría de las personas no lo hacen porque básicamente lo que dicen es, dime, mejor no doy luces, ¿verdad? ¿Verdad? Que la administración lo determine. Pero la respuesta en concreto es, específicamente en un momento de fiscalización, sí se puede rectificar, pero solamente con autorización de la administración tributaria. Listo, muchas gracias. Bueno, también algo adicional, ¿verdad? A esto es que en todos los casos el infractor debe notificar a la administración tributaria proporcionando las pruebas de pago, el arreglo de pago, ¿verdad? De los tributos y las sanciones correspondientes cuando lo haga hecho, cuando ya lo hubiera hecho, ¿verdad? Que es siempre importante, ¿verdad? Tener esta comunicación con la administración tributaria en general. Si quieres, puedes pasar. Entonces, el artículo 75, ¿verdad? Esto ya de los pagos de los intereses, las sanciones pecuniarias establecidas devengarán los intereses citados en el artículo 57 de este mismo código, ¿verdad? Que hemos estado viendo, a partir de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de la firmeza de la resolución que fije, ¿verdad? Y esto es, bueno, esta tablita, digamos, está de los intereses, está en la página de Hacienda y es importante estarla revisando porque cambia cada 6 meses. Entonces, eso es algo importante, ¿verdad? Para tenerlo ahí.
Si quieres, pues, cambiar. Bueno, yo no me voy a tener tanto en este procedimiento sancionador porque es bastante parecido, ¿verdad?, al procedimiento terminativo que ya habló mi compañera. Entonces, simplemente lo voy a decir como a grandes rasgos, que bueno, básicamente el procedimiento sancionador en materia tributaria se inicia con la actualización fiscalizadora, donde la Administración Tributaria realiza una revisión detallada del cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, ¿verdad? Entonces, si durante esta revisión se identifican irregularidades, se formula entonces después esta propuesta de resolución sancionadora. En esta etapa se trasladan los cargos sancionados al contribuyente, quien tiene la oportunidad de presentar sus descargos y pruebas de defensa. Después, en un plazo de 10 días, la Administración emite esta resolución sancionadora, donde se detallan las infracciones y las sanciones correspondientes. Si el contribuyente no está de acuerdo con la resolución, tiene la opción, como ya dijo mi compañera Tatiana, pero aquí digamos igual de interponer un recurso de revocatoria dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución. Este recurso busca que la administración revise su propia decisión, ¿verdad? Igual con el recurso de apelación, ¿verdad? Para poder recurrir entonces al TFA. Pero bueno, aparte de eso, algo importante es ¿verdad? Artículo 186 del CNPT, que básicamente no puede emitirse una resolución sancionadora hasta tanto no esté firme la resolución determinativa, ¿verdad? Esto es total y absolutamente importante, ¿verdad? Porque, o sea, es algo que, digamos, ya la administración hace y ya sabemos que eso no se puede y va a ser nulo. Entonces, para tenerlo ahí, ¿verdad? Demasiado claro, eso es de lo más importante, ¿verdad? Del procedimiento sancionador. Pero bueno, entonces, bueno, ya en este caso el TFA entonces agotaría la vía administrativa y si seguimos, ¿verdad? En caso entonces que no se esté satisfecho con lo que resolvió el TFA, puede presentar una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Aquí hay una cosa importante, ¿verdad? Que bueno, como yo hablé desde el puro principio, es que usualmente, digamos, el procedimiento sancionador está conexo al procedimiento terminativo, ¿verdad? Entonces, para evitar dos juicios y demás, lo que se hace usualmente es en la misma demanda poner los hechos del procedimiento terminativo y el sancionador y entonces se va a ver y resolver todo en un mismo juicio. Y bueno, entonces básicamente ya bueno, entonces ya llegamos al Tribunal Contencioso Administrativo, ¿verdad? Sí, el Tribunal Contencioso Administrativo, y si entonces ya la resolución de esta no es favorable, el contribuyente tiene la opción de interponer un recurso de casación ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, este recurso se centra en la revisión de los posibles errores de derecho y hecho en la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo y debe presentarse en un plazo de 15 días tras la notificación de la resolución impugnada. Entonces, eso sería, digamos, como a grandes rasgos lo que tendríamos para el procedimiento sancionador. Entonces, mi compañera Tatiana quiere añadir algo adicional. En realidad, tal vez nada más decirles, ¿verdad? Que este tema de que el procedimiento sancionador es conexo, claramente tiene su lógica, ¿verdad? Porque en la sanción de alguna manera tiene que demostrarse pues una negligencia. Y si, por ejemplo, no es tan firme la determinación a nivel del TFA, pues tiene toda su lógica que, por ejemplo, el artículo 186 diga que todavía no se puede sancionar. Y esta es la razón por la cual, además del procedimiento determinativo, pues estuvimos conversando sobre el sancionador y pues realmente esperamos que haya sido de su utilidad, ¿verdad? Sin embargo, no sé si hay de pronto algunas consultas que haya que evacuar. Sí, muchas gracias Tatiana y Ariana por la presentación del día de hoy. Vamos a pasar al tema de consultas. Tenemos un par de consultas que vamos a abarcar rápidamente para finalizar nuestro espacio del día de hoy. Dice la primera consulta: buenos días, con el tema de la prescripción, ¿qué pasa si me notifican y tengo un pendiente de pagos parciales de más de 4 años? ¿Cuándo se computa el inicio de la prescripción de un parcial? ¿En el mes siguiente a su pago o se toma de referencia la renta al que se hace referencia del periodo parcial? Muchas gracias.
Vamos a ver, ahí es importante ver que realmente son temas diferentes, ¿verdad? El tema del pago parcial es una obligación, ¿verdad? Que se le estableció a todos los contribuyentes hace poco. De hecho, antes era si usted decidía hacerlo, pero ahora es una obligación. Y si usted no presenta los pagos parciales, pues le generan intereses, efectivamente. Nada más indicar también que existe la posibilidad de que si yo veo que, por ejemplo, no voy a tener suficientes ingresos el otro año, por ejemplo, también se puede solicitar una eliminación de pagos parciales. Recordemos que el pago parcial, normalmente yo lo pago en línea, realmente no es una declaración como tal. ¿Qué es lo que hace la administración en una fiscalización? Revisa declaraciones, es decir, revisa la declaración de 101. Entonces, puede ser que por alguna razón, incluso en el estado de cuenta, parezca que no hay un pago parcial y que se están generando intereses, pero realmente eso, digamos, no tiene efectos para el periodo fiscal, porque lo que importa es el momento en el cual usted presentó la declaración o la rectificó, y a partir de ese momento se cuentan los 4 años. Entonces, no sé si me va a explicar. Una cosa es el pago parcial, que no es una declaración y que por tanto no es algo que va a revisar la administración. Y otra cosa es la declaración de 101 del periodo fiscal del impuesto sobre las utilidades, que esa es la declaración que la administración tiene tiempo de revisar en los próximos 4 años. Excelente, muchas gracias Tatiana por la respuesta. Ahora tenemos otra consulta que dice, buenos días, gracias por la charla. Dice Jaime Rivera, mi consulta es respecto a la interrupción de prescripción del 54 CNPT por interposición de recursos. ¿Desde qué etapa de todo el proceso de fiscalización aplica tal norma? ¿Desde el inicio o desde la resolución determinativa? Vamos a ver nada más un detalle. En este momento ese artículo, la jurisprudencia que ha venido emitiendo la Sala Primera sobre ese artículo está siendo conocida en la Sala Constitucional. Eso quiere decir que, por decirlo así, o sea, la interpretación que se ha hecho de la aplicación de ese artículo está siendo cuestionado a nivel de la Sala Constitucional. ¿Por qué? Porque si uno lee ese artículo, básicamente lo que dice es que, bueno, que hay una manera especial de prescripción, ¿verdad? Que es que si usted impugna, recordemos que las impugnaciones inician desde el momento, por ejemplo, en que yo tengo un traslado de cargos y entonces yo voy y me opongo. Esa es una impugnación. Entonces ahí inicia, por decirlo así, la aplicación del artículo 54. Tal vez esa es la pregunta concreta. Pero sí lo que quería decir es que el artículo 54 lo que dice es que esa impugnación va a tener efectos en la interrupción de la prescripción siempre y cuando la resolución de esa impugnación que yo hice sea confirmatoria. ¿Qué es lo que ha venido cuestionándose a nivel de la Sala Constitucional? Es que resulta que, por ejemplo, hay una apelación y resulta que más bien el TFA, en lugar de confirmar el ajuste, me da la razón. Y llega la administración y dice, no, 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 yo lo siento mucho, pero aun y cuando le dieron la razón, por ejemplo, en algunos ajustes, esta impugnación que usted presentó interrumpió la prescripción y eso no es lo que dice literalmente el artículo 54 y esa es la razón por la cual en la Sala Constitucional está siendo cuestionada, digamos, esta primera interpretación que ha hecho la Sala Primera en su jurisprudencia. Excelente, muchas gracias Tatiana por las respuestas a las consultas que teníamos. Vamos a finalizar nuestro espacio del día de hoy con un mensaje de cierre por parte de nuestras dos expositoras. Vamos a empezar con Ariana Alfaro, consultora legal de Grant Thornton. Adelante, Ariana. Bueno, primero que todo quería agradecerles de verdad por la atención. Me parece que esto al final y al cabo es algo que tenemos que tener demasiado claro para cada uno de los procedimientos que tengamos, nuestros derechos, los plazos y demás, que entonces espero que les haya quedado todo demasiado claro y cualquier cosa aquí estamos para cualquier consulta. Mi correo aquí está igual y igual el de mi compañera, entonces muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y sí, quedamos atentos. Muchas gracias, Ariana. Y ahora escuchamos a Tatiana Martínez con su mensaje de cierre. Adelante, Tatiana. Muchas gracias por el tiempo, ¿verdad? Entendemos que la materia tributaria es odiosa, así se le llama, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que a veces es importante al menos tener una noción, ¿verdad? De cómo es el procedimiento, tanto determinativo como sancionador, pues para yo poder estar ubicado y poder ejercer una correcta defensa.
Entonces, esperamos que de alguna manera lo que el día de hoy les comentamos les sirva. Y como decía Ari, en caso de alguna duda, con muchísimo gusto estamos a su disposición. Gracias, Tatiana y Ariana, con el tema del día de hoy, procedimiento determinativo, obligaciones de la administración y derechos del contribuyente. Nada más antes de finalizar, recordar que nos pueden encontrar en redes sociales, Grant Thornton Costa Rica, y nos pueden seguir y tener toda la información de los espacios que hacemos y los servicios que brindamos en nuestra firma. Además, en nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica, y pueden encontrar este y todos los espacios que realizamos semana a semana para tener el detalle de la información. Y Café Grant Thornton, nuestro podcast, los pueden encontrar en Spotify, 82 episodios publicados sobre diversos temas que abarcamos acá en la firma. De parte de Grant Thornton Costa Rica, que tengan un bonito día.